Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy vamos a hablar de nuestra nueva realidad, que es tener una presidenta mujer. Una mujer que tiene características muy particulares, entre ellas que es científica, una mujer que ha participado en política, sin embargo, desde hace muchísimos años, y una mujer que ha asumido, digamos, cabalmente los poderes de jefa de gobierno y jefa de Estado, que en otros países se divide. Ahora tenemos una comandante suprema o comandanta, como dicen algunos, suprema de las Fuerzas Armadas, y todo el país está expectante de qué es lo que va a ocurrir con una mujer en el poder. ¿Expectativas excesivas o no? En el mundo este fenómeno se ha dado ya desde hace muchos años. Hay presidentas mujeres desde hace muchos años, en distintas condiciones y con distintas culturas políticas que las admiten más o menos, pero no es nuevo. Y ahora nos toca a los mexicanos. Y para hablar de ello es que hemos invitado a una especialista, Carolina Gilas, que es especialista precisamente en el tema de mujer y poder. ¿Cómo ves las cosas, Carolina? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias, encantada de acompañarles y más de hablar de este tema, ¿no? Que es un tema que a mí me fascina y que, pues, más allá de las aristas que seguramente iremos explorando, yo creo que es una gran noticia que México por fin tenga a una mujer en la presidencia. Ahora, es además increíble porque tenemos una mujer en la presidencia y una mujer presidenta de la Corte. De la Corte. Y pues también teníamos una presidenta que le entregó, una presidenta de la mesa directiva que le entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Desgraciadamente falleció. Una mujer extraordinaria, vale la pena subrayarlo. Pero bueno, es un tema que llegando tarde, no es que hayan llegado tantos. Cuando uno revisa los números de cuántos países tienen jefes de Estado, jefes de gobierno, son veintitantos, ¿no? ¿Cuántos? 27. 27. De 193, hay que decir. 193 países. Y luego llegan de muchas formas, digamos. Hay quienes llegan por herencia, es decir, se murió el marido, se murió el papá. Y lo interesante acá es que no llega por herencia, llega por sus méritos políticos. Llega porque hizo una carrera junto a una persona como López Obrador, que vio en ella una serie de talentos políticos, administrativos y de otro orden. Tuvo como discurso, como eje central diferenciador respecto al presidente López Obrador, fue la agenda de la mujer, una agenda muy ambiciosa, hay que decirlo. ¿Cómo lo sentiste? Bueno, yo creo que me parece muy importante ese reconocimiento que haces de que llega por sus méritos, ¿no? Contrario a muchas cosas que se han estado diciendo durante la campaña sobre ella, sobre su contrincante. Llega por una carrera extensa en la academia, en el movimiento estudiantil, ya después en administración pública, en la política, 20 años. Y es un tema interesante porque Claudia Sheinbaum no tiene una trayectoria feminista. O sea, no es alguien, hay que decirlo con sus letras, no es alguien que ha estado vinculada o como parte de los movimientos feministas, viene de otro tipo de movimientos sociales y pues en su mayor parte de su trayectoria pues, los temas de género pues, no han estado en el centro, eso también hay que decirlo. Sí, su especialidad era el medio ambiente, eso es lo que la distinguía políticamente. De los demás, ¿no? Pero creo que de manera muy inteligente, muy hábil y también muy necesaria, al convertirse en la candidata a la presidencia, pues empieza a modificar su discurso y empieza a incorporar en ese discurso justo los elementos, apelaciones, propuestas que tienen que ver con la construcción de una sociedad más igualitaria, o sea, el tema de la mujer. Y creo que ahora, pues desde su discurso de inauguración, en esa primera semana, en ciertas declaraciones, en decisiones que ha estado tomando, también se nota esa marca, ¿no? De que es muy consciente de que al ser primera mujer que llega a ese cargo, hay ciertas expectativas sobre ella que tienen que ver justo con pues, dar juego a los temas de las mujeres, enarbolar al menos ciertas agendas y como reconocer ese hecho, ¿no? Ese mérito, y lo está haciendo, me parece, de manera bastante hábil, no libre de críticas, porque hay muchas voces en movimientos feministas justamente pues, que señalan que eso de decir no llego sola, llegamos todas, pues no es del todo tan así. No son todísimas las que llegan. También lo puso la Gaceta de la UNAM, hay que decirlo. El día de la toma de posición, la Gaceta de la UNAM decía prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, por definición no pueden llegar todas. La pregunta es, ¿qué sí llega? ¿En qué sentido sí llegan?
¿En qué sentido? Pues, a ver, rompiendo cierto techo de cristal, ¿no? Eso sí, sin duda. O sea, uno de los cargos que ¿Qué todavía... es eso, el techo de cristal? Porque no necesariamente queda claro. Es esa idea que se ha discutido un poco en la academia para ilustrar que había ciertos techos invisibles que impedían a las mujeres durante muchos años, muchas décadas, acceder a ciertos espacios, ¿no? O sea, podías, ya cuando logramos insertarnos en la vida pública, laboral, pues podías llegar a ser, no sé, quizá directora, pero no la presidenta de la empresa, ¿no? Podías llegar a ser legisladora, quizá integrante del gabinete, quizá gobernadora, pocas veces, pero no la presidenta, ¿no? Entonces, y hay que admitir que la parte empresarial fue importante esto, ¿no? La discusión, digamos, del techo de cristal, por supuesto, también estuvo en la política, pero hubo empresas en donde realmente la presión fue muy fuerte sí. Y lo lograron hace décadas. En las transnacionales, porque en las mexicanas eso no se nota. Sí. No transnacionales, mucho. pero Sí. fue toda una discusión. No, fue una gran bueno, discusión, sigue pero siendo, lo que quiero porque- es limitar, es decir, Sí, las de acá. circunscribirlo afuera. Sí. Claro, pero inclusive Ahora- en Europa hay cuotas, ahora sí, en las empresas En con las participación estatal para que al menos 40% de las mujeres sean integrantes de sus Ahora, consejos pero México en directivos. otro sentido llegó tarde, pero llegó con una fuerza, una serie de reglas de equidad que no existen en otros, o casi no Sin existen duda. en otros países del mundo. Es decir, no conozco un país donde por ley la representación ciudadana en el Poder Legislativo sea Tenga que ser paritaria. porque no hay. Y es muy cierto, llegamos tarde, pero llegamos con todo, ¿no? Llegamos con todas las ganas y como si quisiéramos... como tratar de salvar esos años perdidos, ¿no? Llegamos con medidas más fuertes. México tuvo una evolución, también hay que decirlo, de casi 3 décadas, desde la primera sugerencia en el Código Electoral hacia los partidos de que porfis no sean tan malos, coloquen algunas mujeres, Pero ¿no? era solo de buena onda. O sea, de buena onda al principio, se resistían horrible, se vuelve un mandato, pero todavía con algunas salidas de que si haces un proceso democrático te la perdonamos. Entonces, por la vía de sentencias, de esas presiones que vienen desde Luego el las movimiento de famosas mujeres, Juanitas. para Y después hubo las evitarlas. Juanitas. Las Juanitas Ahí eran para... llegan. Recuérdanos que eran Así las es. Juanitas. Pues las Juanitas, pero son mal llamadas, porque recuerden que quien bautiza ese proceder político fue un hombre, fue Sí. Juanito Rafael Acosta, Exactamente. quien Sí, claro, se compromete claro. como candidato del PT a la jefatura delegacional en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, No, de Iztapalapa, ¿no? Perdón, Iztapalapa, perdónenme, se compromete que si gano renuncio para que pongan a Clara Brugada. La hoy jefa de gobierno. Hoy jefa de gobierno. Otra Lo mujer. terminan haciendo así, lo terminan obligando a que renuncie, pero después empezó a pasar eso con las mujeres. Justo en 2009, cuando las cuotas ya eran un poco más fuertes, los partidos empezaron a jugar buscándole siempre dar la vuelta a la norma. Pongamos a la mujer de propietaria, hombre de suplente, te quedas electa, te pedimos muy poco amablemente que te retires, que dejes tu cargo y ahí que coloquemos al hombre de quien era el cargo, ¿no? Salvamos la Con cuota, todo. la forma, Bueno, pero al final siguen los hombres. siguen siendo los con una hombres, cosa hasta muy así es. denigrante. Muy Muy denigrante denigrante. y con mucha violencia hacia las mujeres, ¿no? Era una forma muy clara de violencia y con frecuencias pues, los modos en los que operaban todos esos procesos ¿Y ahí también cambió la eran muy ley o el rudos. tribunal lo interpretó de otra forma? Ahí es donde justamente en un primer momento, después de la elección de 2009, llega el proceso 2012 y ahí es donde, a raíz de una demanda que presentan mujeres políticas vinculadas con el movimiento feminista, De el todos los tribunal partidos, si recuerdo de bien. todas, mujeres en plural, una organización a la que debemos mucho en términos de construcción de la paridad en México, llevan el caso al tribunal y el tribunal elimina la válvula de escape, o sea, les dice, no me importa cómo eliges tus candidaturas, cumples Al con la final, cuota, tienes- tiene que haber 40% de mujeres en mayor relativa, en representación proporcional, y además justo dice, donde colocas a mujeres en mayor relativa, tienen que ir en pareja 2 mujeres. Tienes que ponerle una suplente mujer a una candidata sí. mujer para que no haya justo Juanitas. Juanitas o Juanitas, Juanitas. ¿no? O sea, no hay manera. Esa regla pues, nos permite llegar al 37% de mujeres en la Cámara de Diputados en 2012 y esas mujeres que llegan promueven la paridad en las candidaturas que se aprueba con la reforma de 2014. Llegamos a un Congreso ya prácticamente paritario en 2015 en términos numéricos, en 2018 ya es paritario y en 2019 se aprueba una reforma más constitucional que dice paridad en todo. Todos los cargos, todos los niveles de gobierno, todas las ramas del poder,
autónomos, todos tienen que ser paritarios. Tú tienes un muy buen artículo sobre Morelos, que sea algo así como ganan las curules, pero no el poder. ¿Cómo se llama? Le pusimos con mi querida amiga Flavia Freidenberg, con la que hicimos ese trabajo. Se llama Ellas tienen los escaños, ellos el poder. Y ahí pues estamos analizando justo el caso de Morelos, donde llegó 70% de mujeres a los escaños en 2015, pero donde el control perdón, en 2018, pero donde el control político al interior del Congreso era de ellos y donde ellos ejercían una violencia descarada frente a las colegas, a las mujeres legisladoras. Y eso nos impulsó después a estudiar el resto de las entidades porque nos quedamos picadas de que no puede ser que todo el país sea como Morelos, que esas dinámicas sean así. Son un poco así en todos lados, eso sí es muy cierto, es lo que hemos evidenciado después en otra investigación. Pero también hay que decirlo, no hemos nombrado a las gobernadoras. Y allí también ha habido procesos muy interesantes, ¿no? En tanto que discusiones al interior de los partidos, candidatas que parecían que no iban a llegar, que llegaron, y ahora tenemos un grupo de gobernadoras. Considerable. Porque ya la Constitución te obliga. ¿Te obliga? Pero también con eso no fue tan fácil. No, la Constitución te obliga, pero los partidos... Ponías a la mujer en el que no ibas a ganar. Claro, pero además los partidos obligados a legislar una ley secundaria que regulara cómo se va a aplicar. En principio pareciera que no está tan fácil en gubernaturas, porque pues, cada estado va aparte, cómo lo divides, ¿no? Entonces, una vez uno, después otro. Pero fue toda una batalla. Yo creo que es una batalla que dio el INE, que dijo, a ver, en el mundo existe algo así, ¿no? un gobierno federal que obliga a las entidades a decidir en algún sentido con base en equidad de género. No existe. O sea, a ver, hay por supuesto también países federales como Argentina que tienen marco legal bastante avanzado en términos de la paridad, pero que no llega, pero también el sistema electoral es distinto, por supuesto hay como varias diferencias, pero no llega a ese nivel de paridad en todo, ¿no? Desde la Constitución. Sí, porque lo que es, podrías decir, en algún sentido, antidemocrático, porque ese Estado que le toca poner... En el sentido que no pueden decidir lo que quieren, en ese sentido. Como podría uno argumentar que la no reelección es antidemocrática. Así ganó Evo Morales, de hecho, su posibilidad de, violando la Constitución, buscar un tercer mandato, si recuerdo bien, diciendo no le puedes quitar esto al ciudadano. A ver, en todo eso yo diría varios peros, ¿no? O sea, la reelección a mí me parece que sí es democrática, siempre y cuando esté reconocida constitucionalmente, por supuesto, y es muy común que en el caso de jefes de ejecutivo se limite. No queremos que se perpetúe en el poder. En el caso de legislativos, de municipios, pues las reglas suelen ser mucho más liberales, ¿no? Pero en principio es lo que manda la Constitución. Y las constituciones pues, suelen mandar y suelen imponerle, inclusive en los países federales, pues ciertos principios democráticos. Una democracia que no es paritaria, una democracia donde las mujeres están relegadas del poder, en la que no tienen chance de un acceso en términos igualitarios o similares a los de los hombres al poder, pues ¿qué clase de democracia es esa? Estoy totalmente de acuerdo, pero es inusual que en el paquete de decisión de candidatos, cada entidad, siguiendo sus procesos internos, tiene que considerar si en la otra entidad pusieron o no un hombre, porque no es en función a esa entidad. De acuerdo, pero no es precisamente así, porque lo que hoy se está haciendo, no hay una legislación federal que te diga cómo resolver la paridad en gubernaturas. Entonces, las entidades federativas debieron haber ya hace... Estamos en 2024, o sea, hace como 4 años que debieron haber legislado sobre este tema, sobre la paridad. Hay algunas que lo han hecho y algunas que no. Entonces, hoy esas medidas que impone el INE, que adapta el INE, se aplican a esas entidades que no han regulado. Las que ya han legislado, se les aplica su propio procedimiento. Pero el INE dice a los que no han cumplido con eso, oigan, chicos, chicas... Yo pongo aquí el equilibrio entre las entidades. La regla, exactamente. Vamos a regresar un momento más. Hay mucho más de qué hablar sobre mujeres y política. Estamos aquí de regreso en Primer Círculo después de este corte. Carolina, a ver, mencionaste en tu primera intervención 2 palabras que me parecen claves. Una, feminismo. Dijiste, es que ella no es feminista, no pertenece, digamos, a esta formación. Y después empezamos a hablar de los distintos avances legislativos, que de alguna manera
pues algunos dirían son cuotas y hay críticas a las cuotas, ¿no? ¿Por qué van a ser las cuotas? Pueden ser un periodo de cuotas y después tiene que ser por capacidades. ¿Tú cómo ves esa discusión en México? Bueno, creo que ha sido una discusión muy compleja. Ese argumento de que debe ser por capacidades y no por cuotas, lo he escuchado muchas veces. Y no te gusta por tu cara. No, no me gusta porque, a ver, lo que me molesta es que solo se levanta el tema de capacidades y preparación cuando hablamos de mujeres. Como si todos los hombres que han sido candidatos, electos a todos los puestos, han sido perfectamente capaces, preparados y qué buen trabajo han hecho que estamos como estamos, ¿no? Entonces, sí, me parece que es justo un reflejo de lo desigual que seguimos en términos de la política. Te piden otras cosas como mujer. Exactamente, y que solo se levanta la cuestión de capacidad cuando hablamos de mujeres. Las mujeres tienen que llegar 2 veces más preparadas, con 3 veces más de carrera, pero además tienen que ser jóvenes, no muy arrugadas, ¿no? Y cumplir con toda una serie de elementos que a los hombres no se los pedimos. Entonces, si vamos a hablar de capacidades, adelante, pero parejo, ¿no? Tanto de ellos como de ellas, no solamente de ellas. Y también hay una cuestión con la cuota y la paridad, porque la paridad no es lo mismo que la cuota. O sea, lo que hoy es la paridad en nuestro país es un principio constitucional. O sea, lo que propone y lo que pretende articular la Constitución, el artículo 35, 41, todos esos que tienen que ver justo con la operación de la igualdad de género en la política, hablan de compartir el poder, hablan de acceder al poder en términos paritarios. Eso quiere decir que estamos buscando un país donde hombres y mujeres comparten el poder. Y eso pues no es temporal, es otro tipo de mirar la representación y el ejercicio del poder del si país. La única esperanza sería, y sería lo ideal, que ya realmente, como no hubiera discriminación alguna, no hubiera esa desigualdad a la que hace referencia, ya no fuera necesario andar contando, sino naturalmente tendríamos una paridad. Pero además hay un tema distinto que está atrás que creo que está implícito en lo que dijiste, que es a las mujeres no solo se les pide más para llegar, sino se les exige más cuando llegaron. Así es. Es decir, hay expectativas mayores. Sí. ¿Esto es cierto? Eso es muy cierto y creo que es justo uno de los grandes retos que enfrenta hoy Claudia Sheinbaum en la presidencia, porque hay muchos mitos o muchos estereotipos que van vinculadas con el género y lo que se espera de las mujeres es que, por un lado, vivan, ¿no?, a ese estereotipo de las mujeres menos corruptas, más conciliadoras, más efectivas, más sensibles ante las desigualdades, ante la pobreza, ante las necesidades de niñas, niños, mujeres y una serie, ¿no?, de todos los grupos, como si los hombres no tenían que tener esas necesidades, o como no sé si a los hombres no les importa la calidad de la educación que reciben sus hijos, ¿no? O sea, hay como todo ese tipo de estereotipos y asociaciones que se hacen y de las que deriva esa expectativa. Y además la expectativa viene con un castigo muy fuerte, porque cuando una mujer pues, no logra estar a la altura de esa expectativa, el argumento luego es que las mujeres no sirven, ¿no? O sea, se generaliza. Como si todas, ¿no?, fueran pues, incompetentes por definición. Cuando no pasa lo mismo con los hombres, para empezar, ¿no? Y cuando pues, surge ese argumento de que entonces si las mujeres que llegan pues, no son feministas o no se dedican a impulsar la igualdad de género o una serie de expectativas, entonces ¿para qué queremos mujeres en el poder, ¿no? Como si eso tendría que tener una justificación. Nunca nos hemos preguntado cuál es la justificación del por qué queremos a los hombres en el poder. Entonces, ¿por qué nos tendríamos que preguntar por qué queremos o por qué deberían estar representadas a las mujeres? Pues por la misma razón por la que deberían estar representados los hombres. Ahora, ¿no crees que esto tiene, a mí algo que me entusiasma enormemente es digamos, el ejemplo o la multiplicación del ejemplo? Ver a la presidenta de México rodeada de militares varones, ¿no? Por más que en la ceremonia había mujeres atrás, y qué bueno que lo hicieron y recuperaron al fin y al cabo a las 3 armas como si fuera el Estado Mayor Presidencial. Pero estoy pensando también, por ejemplo, en las zonas donde el machismo, las zonas de nuestro país, donde el machismo es muy acendrado, y lo sabemos en zonas como Oaxaca, etcétera, en donde hay un bloqueo sistemático a las mujeres porque se les considera que ellas no deben de participar en la toma de decisiones de su comunidad. Entonces yo creo que esto puede ser útil también
para abajo, digamos, como ejemplo cultural del cambio que deberíamos de vivir, ¿no? Seguro, es siempre una de las expectativas que se generan, esa idea de romper techo de cristal, de simbolismo de tener las mujeres en los cargos tan importantes, en los más altos cargos de una nación. Justo se espera que abre eso, ¿no? O sea, que pues, acostumbre a las personas a ver que las mujeres pueden mandar, de que pueden ejercer el poder, que genere en otras mujeres, especialmente en las mujeres jóvenes, niñas que hoy están creciendo, viendo la nueva dinámica, que dejen de ver que ciertos cargos son solo cargos de los hombres, ¿no? Sí, tiene una pedagogía brutal. ¿Se acuerdan de Madeleine Albright? Sí, una ¿no? gran figura de la política estadounidense, me parece una mujer muy admirable, una mujer brillante. Ella contaba justo esa anécdota, que a su nieta, cuando tenía unos 8 añitos, le preguntan, ¿y tú qué quieres hacer? Y dijo, yo quiero ser secretaria de Estado. ¿Por qué? Porque es trabajo de mujeres. ¿Por qué ha sido trabajo de mujeres? Claro. Porque fue su abuela, que fue la primera, Madeleine Albright, en ese cargo, pero después siguió Condoleezza Rice, ¿no? Y pues, resultó que las mujeres pueden estar haciendo eso. Eso siempre contaba ella justo como la ilustración de esa pedagogía o ese simbolismo. Y hubo un caso en España muy conocido que fue la primera ministra de la Defensa, que además estaba embarazada. Una belleza, una imagen fantástica. Con tanto poder. Ahora, a mí me sorprendió para bien, en un país con todas estas desigualdades y machismos, el tema de que íbamos a tener una presidenta mujer, porque bueno, era muy probable que ganara Claudia Sheinbaum como ganó, pero el segundo lugar era Xochitl. No fue un tema central de la campaña. Incluso el hombre en la campaña pues seguramente ganó un poco más entre los hombres que entre las mujeres, pero no de forma importante contra lo que se creía. Sí hubo un tema mucho más de edad. O sea, los jóvenes votaron mucho más por Álvarez Maínez. Y ahora observando la campaña de Estados Unidos, sí importa. Es decir, hay una parte importante del electorado que le da miedo que una mujer sea la comandante de las Fuerzas Armadas y pueda tomar las decisiones correctas con la fuerza suficiente en un país que se siente el policía del mundo. ¿Te llama la atención eso? ¿Estoy en lo correcto en esta interpretación o es una interpretación muy cándida de mi parte? Yo coincido contigo, pero creo que justo ahí está la diferencia, porque Kamala Harris compite contra Donald Trump, contra un hombre. Mientras aquí en México teníamos a 2 mujeres. Entonces, cuando tienes a 2 mujeres, pues ya el argumento de que si me eligen voy a ser la primera, bueno, técnicamente a cualquiera que hubieras elegido sería la primera presidenta mujer. Entonces, digamos que se anulaba un poco, ¿no? ese asunto del género. Ambas han tratado de hacer ciertas referencias a ese tema, jugarlo un poquito. Creo que lo jugó mejor y más Claudia Sheinbaum que Xochitl Gálvez en campaña. Pero digamos que se anulaba un poquito, ¿no? No era lo mismo que estar frente a un hombre y decir, a ver, ya hemos tenido a muchos señores en la presidencia, voten por mí. El caso de Kamala, de ahí 30 segundos, es muy interesante porque hay que reconocer, además de mujer, es una mujer negra, es una mujer todavía con raíces asiáticas, ¿no? de la India. Entonces, esa intersección de las características que son pues, categorías discriminadas en la política estadounidense genera muchas tensiones para Kamala, porque por un lado hay esa preocupación de que como mujer no va a tener suficiente fuerza, pero al mismo tiempo hay un muy fuerte estereotipo de que las mujeres negras son agresivas. Entonces también ella tiene que tener mucho cuidado con cómo se presenta en la política, con cómo contesta a los ataques, porque no puede mostrarse enojado, demasiado enojada. Pero al mismo tiempo está haciendo una campaña que parece interesantísima, que es, porque la de Hillary Clinton sí era, elíjanme porque soy mujer. Y se vestía de blanco y hablaba de la agenda feminista y lo importante que sería la primera mujer presidenta, etc. Kamala no está jugando a eso. No está jugando Todo a eso. lo contrario, esta cosa que armaron muy bien. Si alguien entra a mi casa, yo tengo pistola y se la van a ver conmigo. Es decir, y el tema de género no está explícito, no es parte central de la campaña. De los derechos de las mujeres, del aborto, sin duda. Y al mismo tiempo ve uno en las encuestas de intención de voto una diferencia entre la intención de voto de las mujeres y la intención de voto de los hombres muchísimo más fuerte que en el 16. Y después, añadiendo nada más, pero es que es exprocuradora. Claro, y eso también le da un carácter distinto, ¿no? O sea, como que la imagen del procurador como el jefe de las Fuerzas Armadas era varonil, ¿no? Y ahora de pronto dices, no,
Y en el debate, ¿cómo le fue a Trump? Pero también eso que jugó en contra de ella en 2020, cuando buscaba la candidatura presidencial y que no ganó, justo eso de ser ex procuradora le estaba jugando en contra. Hoy, en las condiciones de la contienda, le está jugando a favor y además le permite justo hablar a esos votantes republicanos, pero que no son tan a la derecha como para votar o querer votar por Trump. En el 20 tenía que correrse a la izquierda, estaba el senador Bernie Sanders. Sí, estaba capturando una agenda ahí. Y ahora se puede dar el lujo de correrse al centro. De hecho, le persigue declaraciones que hizo en ese entonces, donde buscaba correrse a la izquierda. Le ha servido de publicidad, digamos, en los memes y demás, el criminal contra la procuradora, ¿no? Sí, claro. Y también están jugando de alguna manera más bien que ellos atacándola por la cuestión de género, de que no tienes hijos, entonces no tienes... la mujer de los gatos. La mujer, bueno, lo de Vance, que es un desastre absoluto, pero también apenas la gobernadora de Arkansas le dijo, es que la experiencia de tener hijos vuelve a una mujer más humilde, ¿no? Y le responde a eso Kamala en un podcast cuando la entrevistan diciendo, a ver, creo que hoy hay muchas mujeres que lo que buscan en la vida no es ser humildes, ¿no? Son otras cosas las que están buscando. Y hay muy interesante hasta, pues, no sé cómo se llama esa figura en las familias, pero la ex esposa de su esposo, la mamá de los adolescentes, que ella, pues, de alguna manera también participa en la educación, la formación, también salió a defenderla, diciendo, eso ya hace bastante tiempo, diciendo, pero Kamala ha participado de manera muy activa, entiende, sabe que es tener los hijos, no los, digamos, parió, pero ha sido una muy buena madrastra, ¿no? Momola, como lo llaman ahí en familia, para mis hijos, ¿no? Son procesos muy interesantes como de resignificar qué significa ser mujer, qué atributos debe tener la mujer en la política, en el poder, y esa intersección de raza y género, en caso de Harris, parece muy interesante. Hubo una expresión en el discurso de Sheinbaum muy buena, me gustó porque era, soy mujer, soy profesionista, soy madre, soy abuela, ¿no? Como diciendo, se puede, ¿eh? Sí, se puede. Palomita en todas las categorías. Ahí sí no le pueden poner tache ninguna. Pero, Carolina, nos vamos a tener que despedir de nueva cuenta, el tiempo aquí es... Pero te volveremos a ver para que sigamos platicando sobre un tema que es apasionante. Con muchísimo Nos gusto. vemos la próxima emisión aquí, Primer Círculo. Buenas noches, hasta el lunes entrante.